no esperaba que ese momento cambiara mi vida, empujándome por un camino completamente diferente, a un lugar que nunca había imaginado. Soy Isabela, este año cumplo 24 años. Después de graduarme de la universidad, regresé a casa para vivir con mis padres en un pequeño pueblo costero. Aquí es donde todo lleva el aliento familiar de la infancia, cada rama de árbol, cada brizna de hierba o el sonido de las olas rompiendo a lo lejos. A la edad en la que debería esforzarme por encontrar una carrera y construir mi propia vida, me escondía. Quizás una parte de mí tiene miedo de que la madurez borre los días de paz que estoy disfrutando. Mi vida actual no es nada de qué preocuparse. Todas las mañanas me despierto con el fragante olor a horneado que sale de la cocina de mi madre. Papá suele sentarse en el porche, tomar una taza de café solo y leer sus libros favoritos. En cuanto a mí, me gusta sentarme junto a la ventana, contemplar el infinito mar azul y sentir la luz del sol deslizarse suavemente por mi piel. Todo es como una imagen perfecta donde el tiempo parece detenerse. Pero en el fondo, no podía quitarme la vaga sensación de inseguridad. A veces me pregunto si esta paz durará para siempre o será solo un momento de calma antes de que llegue la tormenta. En mi familia, desde mis padres hasta yo, somos personas abiertas, comunicativas y animadas. Las reuniones familiares siempre están llenas de risas y un sinfín de historias, pero Alexander, mi hermano menor, que es 6 años menor que yo, es un mundo diferente. Alejandro siempre permanece callado, algo frío e incomprensible. Recuerdo que cuando era joven, era un niño feliz, a menudo sonriente, tan inocente como el sol de la mañana. Solíamos ser muy cercanos. Las tardes que pasé corriendo por el jardín, construyendo castillos de arena o escondiéndome en un rincón de la casa susurrando secretos que solo nosotros dos conocíamos, todos son recuerdos que atesoro. La sonrisa de Alexander en ese momento fue la luz que me hizo sentir en paz, pero luego, con el tiempo, fue cambiando gradualmente. Cuanto mayor se hacía Alejandro, menos hablaba y parecía encerrarse en un mundo privado. Incluso cuando su familia tenía una fiesta o se iba de viaje, él mantenía una cara fría, como si todos los que lo rodeaban no existieran. Alexander suele sentarse en un rincón, mirando vagamente a lo lejos o pegado a su teléfono. Muchas veces vi a mi madre intentar arrastrarlo a la conversación familiar, pero solo recibía respuestas breves, a veces silencios lejanos. Mi padre dijo una vez, él solo necesita tiempo para encontrarse a sí mismo, pero no puedo evitar preguntarme qué hizo que Alexander fuera como era. La distancia entre Alexander y yo también creció con los años. Las conversaciones se hacían cada vez más raras, reducidas a frases cortas cuando nos encontrábamos en la cocina o en el salón. Hubo momentos en los que quise romper ese silencio, llevar a Alexander de regreso al brillante mundo de la infancia que una vez compartimos, pero luego dudé, como si estuviera frente a una puerta a la que no podía encontrar la llave. Tenía miedo, no miedo de Alexander, sino miedo de tocar algo que él quería mantener oculto, miedo de destruir el muro que intentó construir a su alrededor. Entonces las señales empezaron a ser más claras. En cada comida familiar, mientras mi mamá, mi papá y yo nos reuníamos, hablábamos y reíamos, la silla de Alexander solía estar vacía. Las primeras veces, mi madre todavía llamaba desde las escaleras con voz llena de dulzura, Alexander, baja a comer. Pero la única respuesta era el silencio. O a veces, una breve respuesta resonaba, no tengo hambre. Mi madre suspiraba a menudo, y mi padre se limitaba a menear la cabeza y decía, déjenlo en paz, cuando quiera comer, puede bajar él mismo. Pero no podía ignorarlo. Una noche, cuando la bandeja de arroz estaba preparada, mi madre volvió a llamar, pero todavía no hubo respuesta. Decidí subir a la habitación de Alexander para llamarlo. Al bajar cada escalera de madera familiar, escuché mis pasos hacer eco en el espacio tranquilo. Cuando me paré frente a la habitación de Alexander, escuché el sonido del juego. Realidad, esto no es extraño. Alexander suele jugar solo, inmerso en un mundo que puede controlar, donde nadie le molesta ni lo juzga. La puerta permaneció cerrada como siempre. Alexander tiene la costumbre de cerrar la puerta con llave, y cada vez que quiere entrar, mi madre o yo tenemos que tocar la puerta esperando que la abra. Pero no, esta vez no sé si Alexander lo olvidó o lo hizo a propósito, pero la puerta estaba abierta. Dudé un poco, luego pensé que lo asustaría en broma como solíamos hacer cuando éramos niños. Mi mano empujó suavemente la puerta y se abrió sin hacer ruido, pero lo que vi dentro me dejó estupefacta. Alexander estaba sentado frente a la pantalla de la computadora, pero no jugaba. Estaba mirando un video. Las imágenes en él hicieron que me doliera el corazón. Era un video para adultos,
y lo que más me sorprendió fue la forma en que se veía Alexander en ese momento. Su cara estaba roja, sus ojos nunca salían de la pantalla, estaba casi desnudo, solo llevaba un pequeño par de pantalones. No supe qué hacer, no supe qué decir. En ese momento me quedé helada. Quería darme la vuelta, quería salir de la habitación inmediatamente, pero mi cuerpo se sentía atrapado en el suelo. Una parte de mí estaba conmocionada, otra parte de mí se sentía avergonzada por él, pero la parte más grande era tristeza, un dolor inexplicable. ¿Por qué mi hermano menor, una vez inocente y brillante como el sol, ahora está tan solo que tiene que sumergirse en esto para encontrar la liberación? Alexander no pareció detectar mi presencia. Me detuve frente a la puerta, con la mano agarrada al pestillo. Mis ojos todavía estaban pegados a la imagen de él frente a la computadora, pero traté de controlarme, tratando de reprimir las emociones que rondaban mi pecho. Me temblaban las manos mientras cerraba lentamente la puerta, tratando de no hacer ningún ruido. No quería que Alexander supiera que vi algo que no debería haber visto. Una vez que se cerró la puerta, respiré profundamente, tratando de recuperar la compostura. Mi corazón latía con fuerza, como si quisiera saltar de mi pecho. Me paré frente a la puerta unos segundos, dejándome calmar, luego llamé suavemente a la puerta como si acabara de llegar. Alexander, baja a comer. Dije, tratando de mantener mi voz lo más neutral posible. Pasó un tiempo antes de que llegara una respuesta desde el interior. Sí, bajaré ahora. Cuando se abrió la puerta, Alexander se quedó allí, todavía con su habitual expresión fría, pero lo sé mejor porque vi lo que estabas haciendo antes de abrir la puerta. Una sensación de asfixia me invadió, pero no dejé que nada se mostrara. Solo asentí levemente y me di la vuelta, dejándolo en la habitación que sabía que ahora se había convertido en el misterioso mundo privado de Alexander. Al bajar a la mesa del comedor, me senté con la mente en blanco. Mis padres seguían charlando como de costumbre, pero no podía concentrarme. Cada palabra parecía resonar desde un lugar lejano. Una parte de mí quería contarles a mis padres lo que pasó, pero no pude. No es algo que pueda decir fácilmente. Siento que acabo de cruzar una línea que no debería haber tocado. Esa noche, Alexander bajó a comer más tarde de lo habitual. Aún mantenía su rostro tranquilo, sus ojos no miraban directamente a nadie y solo respondía a las preguntas de su madre con voz corta e indiferente. Sé claramente por qué no quieres mirarme a los ojos. También evité sus ojos, pero mi corazón se sentía como si estuviera en llamas. Lo que vi, lo que sabía, todo seguía dando vueltas en mi cabeza como un bucle sin fin. En los días siguientes, las cosas se volvieron más extrañas. Cada vez que conocía a Alexander, mi corazón se calentaba, mi cara se ponía roja y no podía explicar por qué. Algo dentro de mí quería escapar, quería el caparazón que estaba tratando de construir. Cada vez que Alexander me miraba, aunque fuera por un momento, sentía que estaba expuesta. No porque él supiera lo que vi, sino porque sentí que estaba obteniendo una comprensión más profunda de quién era él, de una manera inesperada y confusa. A partir de entonces, comencé a prestarle más atención a Alexander, no por curiosidad, sino porque no podía dejar de pensar en lo que estaba pasando. Ya no era el hermano menor despreocupado del pasado, sino que ahora estaba tranquilo y distante, como si estuviera inmerso en un mundo que él mismo construyó para escapar de la realidad. Alexander desaparecía a menudo en su habitación, rara vez participaba en conversaciones familiares y mostraba frialdad hacia todos. Muchas veces quise hablar francamente con él, pero cada vez que pensaba en ello, dudaba, temiendo que todo cambiara para siempre. Me di cuenta de que la relación entre él y yo era diferente a la anterior. La distancia invisible entre nosotros es cada vez mayor, llena de secretos y conflictos. No sé si tendré el coraje de romperlo o no, pero entiendo que a partir de ahora, la vida de Alexander y yo ya no será pacífica. Entonces, un día, mis padres estaban fuera de casa y dijeron que no regresarían hasta dentro de 2 días. La casa estaba más silenciosa que de costumbre, solo el sonido de mis pasos sobre el piso de madera y sonidos esporádicos desde el piso de arriba. En todo el día no vi a Alexander dar la cara, ni siquiera cuando serví el almuerzo. Una parte de mí simplemente quería pensar que estaba absorto en su propio mundo, pero otra parte no podía dejar de preocuparse. Las imágenes de la última vez regresaron repentinamente, haciendo que mi pecho se sintiera pesado. Por la noche, después de preparar la cena, decidí llamar a Alexander con comida caliente. Subí las escaleras con el corazón acelerado. Una inexplicable sensación de nerviosismo se apoderó de mí, como si estuviera a punto de afrontar algo impredecible. Mientras me acercaba a la puerta de Alexander,
resonaron sonidos familiares, sonidos de juegos, sonidos de disparos y música de fondo emocionante. Pero esta vez lo entendí mejor. Ese sonido de juego no era el despreocupado que pensaba, era más como un disfraz, una forma de distraer a quienes me rodeaban. Me paré frente a la puerta cerrada, tratando de controlar mi respiración rápida. Puse mi mano en el pestillo de la puerta y lo giré suavemente, preguntándome si habría cerrado la puerta. Por extraño que parezca, esta vez la puerta permaneció abierta. Una corriente de emociones encontradas me invadió, tanto curiosidad como miedo. Mi mano empujó suavemente ante la puerta para abrirla, como la última vez, solo lo suficiente para poder mirar adentro sin hacer ningún sonido. Pero esta vez todo fue diferente. Tan pronto como la puerta se abrió, una pequeña rendija, inmediatamente me congelé. Frente a mí no estaba la imagen de Alexander sentado frente a la pantalla de la computadora, como esperaba. En cambio, se quedó allí, justo al lado de la puerta, como si me estuviera esperando. La luz de la pantalla de la computadora brillaba, iluminando un rincón oscuro de la habitación. En la pantalla no había un juego como ese sonido fingido, sino películas subidas de tono. Alexander vestía solo un tipo de traje de playa, y sus ojos me miraban fijamente con calma. No hubo pánico ni miedo como la última vez. Al contrario, estaba extrañamente tranquilo. Como si hubiera estado esperando esto todo el tiempo. Hermana, Alexander habló, su voz baja y uniforme, para nada nerviosa. ¿Quieres entrar? Sus palabras me sorprendieron. Sentí que ya no podía sostener la bandeja de comida en la mano. Se me resbaló de la mano, cayendo al suelo con un ruido. La comida se esparció por el suelo, pero Alexander no le prestó atención. Él simplemente me miró fijamente. Sus ojos parecían penetrar cada una de mis intenciones, como si tratara de adivinar cómo respondería. Quería decir algo, quería reaccionar, pero tenía un nudo en la garganta. Mi corazón latía con fuerza, pero no por miedo, sino por una indescriptible sensación de caos. No podía entenderme a mí misma en ese momento. Antes de que pudiera hacer algo, Alexander dio un paso adelante y extendió el brazo para agarrar mi muñeca. Frío. Definitivamente, me llevó a la habitación y cerró la puerta detrás de él. El espacio interior me abrumaba. La habitación estaba inimaginablemente desordenada, completamente diferente de lo que pensaba del hermano menor que una vez amé. Había cosas esparcidas por todas partes, ropa tirada al azar sobre la cama, latas de refresco en el suelo, en la pantalla del ordenador, las imágenes seguían reproduciéndose, haciendo que me resultara difícil creer que ese era el mundo en el que estaba inmerso. Alexander, todo lo que había en la habitación de Alexander, me hacía incapaz de creer que este fuera mi otrora feliz e inocente hermano menor. Una parte de mí sentía que había perdido al chico que una vez fue, el que solía brillar como el sol. Ahora, me quedaba con un Alexander extraño, lleno de misterios, y probablemente de mucho sufrimiento del que nunca me había contado. De repente, Alexander corrió hacia adelante y me rodeó con sus brazos con fuerza. Esa acción me hizo saltar, completamente incapaz de reaccionar. Enterró su rostro en mi hombro, su voz ronca, llena de represión. Yo te vi, no pude soportarlo más. Esas palabras fueron como un shock para mí, haciéndome incapaz de creer lo que acababa de escuchar. Mi corazón latía aceleradamente, pero aún así traté de mantener la calma. Puse mi mano en el hombro de Alexander, tratando de alejarlo. Mi voz severa, Alexander, cálmate, no puede ser así. Pero Alexander no escuchó. Apretó aún más su agarre. Su cuerpo temblaba, como si estuviera peleando consigo mismo. No, tú no. Puedo parar, dijo con la voz entrecortada y los ojos cerrados con fuerza, como arrastrado por una corriente incontrolable de emoción. Empecé a entrar en pánico. Alexander, detente. Esto no está bien. Hablé más alto, mi voz llena de severidad, pero él no me soltó. Me invadió una sensación de asfixia e impotencia. Alexander parecía ya no ser el mismo, como si se estuviera hundiendo profundamente en un lugar donde la razón ya no existía. Finalmente, no me quedó más remedio que gritar. Alexander. Mi grito resonó en la pequeña habitación como un trueno, rompiendo la atmósfera sofocante. Hizo una pausa. Su cuerpo se puso rígido, y luego me soltó lentamente. El rostro de Alexander ahora estaba lleno de confusión. Dio unos pasos hacia atrás, evitando mis ojos. Pude ver claramente la lucha en su corazón, mezclada con miedo, cuando se dio cuenta de sus acciones.
En clase no tengo amigos, comenzó, sus ojos todavía sin mirarme directamente. Nadie quiere jugar conmigo, nadie me habla. Al principio, pensé que era simplemente porque no encajaba. Pero a medida que pasó el tiempo, me sentí cada vez más fuera de lugar. Me miraban como si fuera invisible. ¿Se siente, no lo entiendes? Me vuelve loco. Hizo una pausa por un momento, respiró hondo, antes de continuar. Un día llegué a casa y me quedé en la cama navegando en Facebook para matar el tiempo. En ese momento, accidentalmente vi un enlace a un sitio web. No tenía intención de hacer clic en él, pero no sé por qué, tenía curiosidad. Se detuvo, con los dedos entrelazados, y los hombros temblando ligeramente. Sentí la dificultad en las palabras de Alexander, pero permanecí en silencio, dejándolo continuar. A partir de entonces, comencé a cambiar, dijo con la voz entrecortada. Al principio era solo curiosidad, pero luego descubrí que no podía parar. Era como si algo me alejara cada vez más de todo. Comencé a retroceder, a esconderme en la habitación, a hundirme profundamente en ese mundo. Verás, ya no tengo el control. Lo miré con el corazón amargo y confundido. Alexander, el hermano pequeño que alguna vez pensé que era feliz y fuerte, ahora estaba sentado frente a mí, perdido y rodeado de emociones de las que no podía escapar. Alexander, dije con voz tranquila, pero decidida. Esto no está bien. No puedo continuar así. Solo me hará hundirme más profundamente, hacerme perderme. Él me miró, tenía los ojos rojos, y las lágrimas comenzaron a fluir. Pero no sé qué hacer, hermana, me siento como un fracaso. Tengo miedo de que todos se rían de mí, tengo miedo de que incluso tú me odies. Al escuchar esas palabras, sentí que mi corazón se encogía. No podía imaginarme a Alexander teniendo que soportar todo eso solo. Extendí la mano y tomé su mano, apretándola suavemente. No eres un fracaso, Alexander. Simplemente estás perdido, pero tienes que detenerte ahora mismo. Estoy aquí y te ayudaré. Alexander inclinó la cabeza, y le temblaron los hombros. Lo siento, dijo con la voz entrecortada. No sé lo que hice. Lamento haberte preocupado. Cesé suavemente las lágrimas que rodaban por sus mejillas. Está bien, Alexander. Lo importante es que, de ahora en adelante, tienes que intentar cambiar. Creo que puedes hacerlo. A partir de esa noche, supe que no podía darle la espalda a Alexander. La imagen de mi hermano menor sentado allí, con lágrimas rodando por sus mejillas, admitiendo el dolor que mantenía oculto en su interior, me hizo darme cuenta de que necesitaba un compañero, alguien que realmente se preocupara y no juzgara. Y decidí que yo sería esa persona. Empecé a prestarle más atención a Alexander, preocupándome por él hasta el más mínimo detalle. Cada vez que estoy en casa, siempre presto atención a lo que hace. Si Alexander permanece en la habitación demasiado tiempo, encuentro una razón para llamarlo. A veces, le hago una pregunta al azar sobre la cena. A veces le pido que me ayude con algo, como limpiar o reparar un artículo pequeño. No quiero que pase demasiado tiempo solo en esa habitación que antes se ha convertido en su mundo cerrado. Al principio, Alexander parecía un poco incómodo con mi atención. Respondía a mis llamadas con respuestas breves, a veces con suspiros cansados, pero no me rindo. Entiendo que para que puedas cambiar de verdad se necesita paciencia y sinceridad. Con el paso del tiempo, poco a poco fui notando que él empezaba a cambiar. Alexander ya no mantenía una cara fría permanentemente, empezó a sonreír más, y esa sonrisa, aunque tímida al principio, poco a poco se volvió natural y cálida. Un día, mientras toda la familia estaba cenando, Alexander de repente contó una historia divertida que había vivido en la escuela. Su voz tartamudeó al principio, pero cuando vio a toda la familia escuchando atentamente y sonriendo, se volvió más seguro. Fue la primera vez en mucho tiempo que vi a Alexander realmente entablar una conversación familiar. Los ojos de sus padres se iluminaron y lo elogiaron. Alexander, cuentas historias con tanta gracia. La próxima vez, cuéntame más, sonrió mi madre. Y mi padre le dio unas palmaditas en el hombro y lo animó. Así es, ten esa confianza, Alexander. ¿Estás bien? Esos elogios tuvieron un gran impacto en él. Comenzó a ser más abierto, participando activamente en las conversaciones, en lugar de simplemente sentarse tranquilamente en un rincón. Noté que ya no permanecía horas en su habitación como antes. En cambio, pasaba tiempo afuera,
a veces ayudando a mi madre con las tareas de la cocina, o trabajando con mi padre para cuidar el pequeño jardín de flores frente a la casa. En momentos así, miro a Alexander y mi corazón se llena de alegría. Él era diferente, ya no era el hermano menor callado, retraído y perdido como antes. También me recuerdo a mí misma que, aunque las cosas que hago puedan ser pequeñas, poco a poco están contribuyendo a que Alexander vuelva a la luz. No puedo cambiarlo todo por ti, pero puedo ser quien esté ahí para ti, recordándote que no estás solo. Cada vez que lo veo luchando por estudiar o teniendo alguna dificultad, estoy dispuesta a escucharlo y ayudarlo. Intento crear un ambiente donde pueda sentirse seguro y amado. Mis padres también notaron los cambios positivos de Alexander. Mi madre no pudo ocultar su felicidad al verlo más feliz y proactivo. Ha crecido mucho, me dijo mientras limpiábamos la cocina. Solo sonreí, sin decirle a mi madre lo que había pasado con Alexander. Pero en mi corazón sabía que era el resultado de todo un proceso de esfuerzo por parte de él, y por mi parte también. Cada día me siento más feliz cuando veo que Alexander recupera poco a poco la luz en sus ojos. Aunque a veces todavía tiene momentos de contemplación, sé que es normal. Lo más importante es que no dejé que se perdiera solo en el camino oscuro. Sé que este viaje aún es largo, pero creo que con el cuidado y el amor de su familia, Alexander seguirá cambiando, seguirá creciendo y se encontrará a sí mismo. Y pase lo que pase, siempre estaré dispuesta a estar a tu lado, como hermana y compañera de vida. La vida de Alexander, después de días tormentosos, finalmente volvió a la paz de un niño tranquilo, distante y lleno de heridas ocultas. Alexander poco a poco se abrió y se volvió más feliz y sociable. No solo recuperó su sonrisa, sino que también encontró la conexión con su familia, algo que había perdido durante mucho tiempo. Al ver a Alexander cambiar, no solo me sentí aliviada, sino que también aprendí mucho de ese viaje. Esos días me enseñaron que, a veces, nuestros seres queridos pueden hundirse en lugares oscuros de los que no pueden escapar por sí solos. No se deben ignorar señales como retraimiento, aislamiento o comportamiento inusual, porque es una llamada silenciosa de ayuda. Lo que necesitan no es juicio ni presión, sino un hombro fuerte, alguien dispuesto a escuchar y paciente para ayudarlos a encontrar la luz. La historia de Alexander también es un recordatorio de que las influencias ambientales negativas, especialmente la soledad y la forma en que usamos Internet, pueden tener consecuencias profundas. Un solo paso perdido, un momento de curiosidad, pueden hacer que un joven quede atrapado en un vórtice sin salida. Es importante que no recorran esos caminos solos. El cuidado y el amor de la familia son la luz que les ayuda a salir de la oscuridad. A todos los que lean esta historia, quiero compartirles una lección que aprendí: presten atención a los seres queridos que los rodean. No den por sentado los pequeños cambios en ellos y no tengan miedo de preguntar y hablar. La atención sincera, a veces, puede cambiar la vida de una persona. Hágales saber que siempre están allí, listos para escuchar y compartir. Finalmente, recuerden que todos tenemos momentos en los que estamos débiles y perdidos, pero si somos amados y acompañados en el momento adecuado, todos podemos volver más fuertes. Esto que pasó no es bien visto por los demás, pero sin importar eso, igualmente les contaré cómo, con mi hermano, tuve una relación amorosa dentro de nuestro hogar, sin que los lazos familiares ni las opiniones de nadie nos importaran. Hicimos lo que nadie se habría imaginado. Si quieres saber qué pasó al final, quédate durante todo el video, suscríbete y activa la campanita para no perderte nuevas historias. Ahora ponte cómodo y comencemos con esto. Mi nombre es Ofelia. Mi madre era una mujer que siempre me sonreía desde temprano en la mañana, cuando preparaba el desayuno, hasta el anochecer, en la pequeña cocina. Ella amaba a mi padre, un hombre de pocas palabras, pero de gran responsabilidad, que siempre se esforzó por cuidar de la familia. Todos vivíamos en una casa pequeña y sencilla, pero estaba llena de amor. Todo era perfecto en mi memoria, o eso pensaba. Pero entonces, cuando tenía solo 15 años, mi mundo cambió de repente. Mi madre murió tras una enfermedad breve y repentina, tan rápido que ni siquiera sabía lo que estaba pasando. La sensación de vacío creció cuando vi a mi padre quedarse solo en una casa que alguna vez estuvo llena de risas. Me gustaría aprovechar para pedirte que te suscribas al canal. Después de la escuela, todas las tardes volvía a casa y seguía preparando la misma comida, los mismos platos sencillos, pero ya no estaba mi madre. Solo quedábamos 2 personas en la mesa, pero la distancia entre mi padre y yo parecía mayor que el espacio de la casa. Cuando cumplí 18 años, mi padre se volvió a casar. Fue un shock, aunque en el fondo sabía que él merecía volver a ser feliz.
Su nueva esposa, mi madrastra, era una mujer gentil y amable. Trajo consigo a su hijo, Luis, que era un año menor que yo. Al principio, me resultó extraño, como si mi vida hubiera dado otro vuelco. Ya no todo era la paz que conocía. Al principio, me sentía incómoda al intentar encajar con este nuevo hermanito, a pesar de que él nunca hizo nada que me hiciera sentir mal. Era callado y, al igual que yo, estaba aprendiendo a adaptarse a una nueva situación. Por las noches, toda la familia se reunía en la sala de estar, papá y mi madrastra se sentaban abajo, charlando sobre el trabajo o los planes para el futuro. Luis y yo nos mirábamos con una ligera confusión que me hacía bajar la cabeza de inmediato. Las comidas familiares eran iguales, pero poco a poco se convirtieron en una oportunidad para conocernos mejor, aunque de una manera extraña. Luis a menudo seleccionaba comida para mí, y este pequeño gesto me hacía sentir un poco extraña. Siempre estaba callado, no hablaba mucho, pero a veces me miraba más de lo habitual. Me preguntaba si era demasiado sensible o si simplemente estaba proyectando mis propios sentimientos. Pero lo innegable era que, a medida que pasaba el tiempo, había una tensión latente entre nosotros de la que ninguno hablaba, sentimientos que debían ser solo fraternales, pero que se volvían cada vez más confusos. Hubo momentos a lo largo del día en los que, de repente, sentía que mi corazón latía más rápido cuando Luis estaba cerca, y no me gustaba esa sensación. Me sentía culpable por empezar a pensar en él como algo más que un hermano. Una noche, escuché pasos ligeros en el pasillo. Luis entró sigilosamente en mi habitación. Como de costumbre, tuvimos una breve conversación antes de que regresara a su cuarto, pero esta vez se quedó un poco más de lo habitual. Sus ojos me miraban profundamente, como si quisiera decir algo. No supe cómo reaccionar, sentí que la atmósfera entre nosotros se volvía sofocante. Hubo un largo silencio y, sin pensarlo mucho, asentí levemente, invitándolo a quedarse un poco más para platicar. Nos quedamos allí, dos extraños que estaban cerca el uno del otro de una forma que nadie podía explicar. No olvides suscribirte y darle like para seguir trayendo el mejor contenido. Para ser sincera, me gustaba mucho la mirada de Luis. Mi hermano era muy guapo, así que no pude evitar notarlo. A veces me preguntaba si no debía sentirme culpable por estos pensamientos, ya que Luis era mi hermano solo de nombre, pero estos pensamientos eran a menudo fugaces, ignorados por razones lógicas, como la proximidad de vivir bajo el mismo techo o la armonía entre dos jóvenes en un espacio cerrado. Dormíamos en habitaciones separadas pero estrechas, ambas en el segundo piso, mientras que mi padre y mi madrastra dormían en el primer piso. Esto, a veces, creaba situaciones incómodas. Luis y yo estábamos en una coyuntura crucial en nuestras vidas. Yo era una estudiante de primer año de universidad y él, un estudiante de secundaria que se preparaba para exámenes importantes. Ambos intentábamos adaptarnos al nuevo ritmo de vida, pero la tensión entre nosotros era innegable. Había tardes, después de la escuela, en las que nos sentábamos en el sofá con la luz del televisor brillando suavemente, pero en silencio, sin saber qué decir. Los sentimientos entre Luis y yo no eran como los de hermanos normales. Me di cuenta de que me llamaba la atención, mucho más allá de los límites. Este sentimiento me confundía, pero no podía negar que cada vez que lo veía, mi corazón latía más rápido. Las veces que nos cruzábamos en las escaleras, nuestras miradas se encontraban y había algo en sus ojos que no podía ignorar. Una noche tranquila, como cualquier otra, mis padres se fueron de viaje durante unos días, dejándonos a Luis y a mí solos en casa. Al principio, pensamos que sería un momento para relajarnos, lejos de la supervisión de los adultos. Esa noche, nos sentamos juntos en la sala y pusimos una película romántica. No era una película que realmente nos interesara, solo buscábamos algo para pasar el tiempo. Preparé calamares secos, fruta y unos jugos para relajarnos después de una semana ocupada. La película comenzó de forma tranquila. Charlamos y nos reímos como de costumbre, pero entonces llegó una escena inesperada, un abrazo apasionado entre la pareja. No sé por qué, pero los dos nos quedamos en silencio. No hubo más risas ni conversaciones despreocupadas. El espacio entre Luis y yo de repente se volvió sofocante y ya no era el consuelo de dos hermanos que compartieron un simple momento. Sentí los ojos de Luis, no la mirada habitual. Una sensación de calor comenzó a extenderse por mi cuerpo, pero no dije nada. Solo me senté allí, sosteniendo una caja de jugo en la mano para calmarme. Pero antes de que me diera cuenta de lo que estaba pasando, Luis me abrazó. Sus movimientos eran fuertes, inesperados e irresistibles. No pude evitarlo,
mi corazón estaba convulsionado, pero mi yo interior explotó. Esa noche se rompieron todas las fronteras. Y esa misma noche, pasó lo que tuvo que pasar. No dijimos nada, todo parecía suceder instintivamente, de acuerdo con lo que había sido reprimido durante tanto tiempo. Si llegaste hasta aquí, no puedes perderte lo que está a punto de pasar. Recuerdo muy claramente la sensación de la mañana siguiente cuando la suave luz del sol rompió las cortinas. Me acosté junto a Luis en lo que se suponía que era mi lugar tranquilo para dormir. Todo a mi alrededor era igual que cualquier otro día. La habitación estaba en silencio, la luz era cálida, pero algo dentro de mí había cambiado por completo. No dijimos nada, solo nos miramos en silencio por un momento y tal vez ambos nos dimos cuenta de que, a partir de ese momento, nuestras vidas nunca volverían a ser las mismas. En los días que siguieron, mi padre y mi madrastra seguían viajando lejos y seguimos aprovechando al máximo ese tiempo. Ya no había una sensación de incomodidad, sino un consuelo contradictorio. Vivíamos como si fuéramos dos personas enamoradas, libres de miradas indiscretas. Las comidas ya no eran comidas familiares, sino momentos personales, solo Luis y yo. Todas las noches nos sentábamos juntos, veíamos películas, hablábamos y finalmente terminábamos la noche en la misma cama. En esos días me permití olvidar la realidad. Olvidé que Luis y yo solo éramos hermano y hermana de nombre. En ese momento, vivíamos como si fuéramos una pareja joven, libres y sin preocupaciones innecesarias. Todo sucedía de manera tan natural, tan fácil, que no podía parar. No podía evitar sentir que estaba atrapada en un amor secreto. En las largas noches juntos, entonces llegó el día en que mis padres regresaron. Cuando entraron en la casa, todo había vuelto a la normalidad. Luis y yo estábamos de vuelta en nuestros papeles, dos hermanos bajo el mismo techo. Actuamos como si nada hubiera pasado, como si cada momento íntimo fuera un sueño fugaz. Mis padres no se dieron cuenta. Continuaron sonriendo mientras hablábamos de nuestros viajes y Luis y yo nos quedamos sentados en silencio, intercambiando miradas, sabiendo que nuestro secreto tendría que guardarse para siempre. En los meses que siguieron, seguimos viéndonos, continuando nuestra relación secreta, tiempos traicioneros. Largas noches de insomnio comenzaron a suceder como un hábito. Cuando mis padres se acostaban temprano o tenían que salir, Luis se colaba en mi habitación. Normalmente, las comidas familiares continuaron como de costumbre. Los padres estaban desprevenidos y Luis y yo solo nos miramos a los ojos. Esta tensión. La culpa me estaba carcomiendo lentamente, pero no era lo suficientemente fuerte como para hacerme rendirme. Seguía viviendo en secreto. Cada noche, cada momento con Luis se volvía tan familiar que tenía miedo de no poder escapar. No olvides suscribirte y darle like para que sigamos trayendo el mejor contenido. Sigamos. Sabía que no podía dejar que fuera más allá, así que comencé a cuidarme más. Tenía miedo de las consecuencias de esto, pero en lugar de parar, decidí controlarla. Traté de convencerme de que todo estaba a mi alcance. Aproximadamente un año después, Luis se graduó y fue a la universidad. Se vio obligado a abandonar su hogar y se mudó a otra ciudad para continuar su educación. Cuando Luis se fue, supe que nuestra relación iba a cambiar, aunque no quería admitirlo. La distancia entre nosotros complicó la situación. No más noches traicioneras, no más momentos tranquilos juntos. La distancia nos obligó a poner esta relación en pausa. Aunque todavía sentía una fuerte nostalgia por el pasado, después de graduarme, sentí que mi vida necesitaba un cambio urgente, un respiro, algo que me alejara de los conflictos emocionales en los que había estado inmersa. Así fue como decidí buscar un nuevo camino y solicité un trabajo como oficinista en una empresa digital. Era una posición sencilla, sin grandes expectativas, pero fue un punto de partida para la estabilidad y la calma que tanto deseaba. Las rutinas del trabajo me dieron una estructura y la sensación de avanzar, aunque fuera poco a poco. Dejé atrás mis inseguridades, mis dudas y los ecos de un pasado que prefería mantener en silencio. Estaba lista para recomenzar, o al menos eso pensaba. Y fue precisamente en ese lugar donde lo conocí a él, el hombre que, sin saberlo, estaba a punto de cambiar mi vida para siempre. Era el dueño de una de las peluquerías más populares de la ciudad, un lugar que la gente recomendaba no solo por la calidad de su trabajo, sino por la calidez de su atención. Él era un hombre diferente, alguien que destacaba por su seguridad y calma, cualidades que nunca había visto en alguien tan de cerca. Era fuerte, pero no de la manera en que solía pensar en la fuerza. Era tranquilo,
Un hombre que escuchaba más de lo que hablaba y que, con una sonrisa, podía desarmar cualquier barrera. Nuestro primer encuentro fue casi casual. Me lo habían recomendado para un corte de cabello y yo acepté ir a verlo. Sentada en aquella silla, mientras él trabajaba con absoluta concentración, comencé a notar cosas que iban mucho más allá de lo superficial. A través del espejo veía en sus ojos una serenidad que me hacía sentir en paz y pronto nos encontramos charlando como si nos conociéramos de toda la vida. Sentí que me escuchaba de verdad y esa sensación fue tan nueva para mí que no podía dejar de pensar en él. Comenzamos a vernos más a menudo y, casi sin darnos cuenta, nos enamoramos. Fue algo natural, sin prisas ni dudas. Con cada encuentro sentía que estaba con alguien con quien podría compartir mi vida, alguien con quien por primera vez sentía seguridad y pertenencia. En poco tiempo, decidimos que queríamos estar juntos y, sin pensarlo mucho, nos casamos. Aquel día fue sencillo, sin grandes ceremonias, pero estuvo lleno de amor y promesas silenciosas. Era como si todo lo vivido anteriormente, todas mis heridas y cicatrices, finalmente hubieran encontrado un refugio. Nuestro amor creció de forma natural y genuina y, poco después de nuestra boda, este nuevo capítulo en mi vida trajo una felicidad inesperada, algo tan puro que llenaba mi vida de una manera que nunca había experimentado. Los días junto a él y nuestro hijo son ahora el ancla que me mantiene en el presente. Cada risa de nuestro pequeño, cada abrazo, me hace olvidar el dolor del pasado. Siento que finalmente tengo la familia que siempre había deseado. Sin embargo, en los momentos de quietud, cuando la casa se inunda de silencio y las luces se apagan, mi mente vuelve a aquellos días, a los recuerdos de Luis. Ese amor que, aunque fugaz, dejó una huella en mi vida. No es fácil olvidarlo, pero hay una parte de mí que aún se siente conectada a aquellos días. Me pregunto si alguna vez podré dejar atrás ese capítulo de mi vida por completo. Si podré enterrar esos sentimientos de una vez por todas. Pero cada vez que pienso en mi esposo y en todo lo que tenemos, me doy cuenta de que no hay nada más importante que lo que he construido con él. A pesar de esta certeza, hay una parte de mí que se siente dividida. A veces, cuando me mira a los ojos, siento una punzada de culpa, una sensación de que le estoy ocultando algo importante. Aunque sé que lo que vivimos en el pasado no debería afectar nuestro presente, me atormenta la idea de que quizás debería contarle sobre Luis, abrir mi corazón y dejar de cargar con este secreto. Pero el miedo es abrumador. Al final, comprendí que todos cargamos secretos, que todos llevamos cicatrices, pero lo que realmente importa es cómo usamos esas experiencias para crecer, cómo decidimos vivir y amar después de las caídas. Elijo vivir con el corazón abierto y la mente enfocada en lo que es realmente valioso, mi familia, el amor que compartimos y la vida que hemos construido juntos. Esa es la única verdad que ahora quiero cuidar, la que quiero honrar cada día, y en esa verdad encontré finalmente la paz y la felicidad que durante tanto tiempo estuve buscando. Me gustaría preguntarte, si estuvieras en mi posición, ¿qué harías? ¿Elegirías reconocer la verdad, sabiendo que puede romperlo todo, o preferirías permanecer en silencio, dejando que el pasado se hunda profundamente en tu memoria con la esperanza de que nunca regrese para lastimar a las personas que amas? Espero tus comentarios aquí abajo. Agradezco cualquier consejo, simpatía o crítica, porque en realidad estoy en una encrucijada sin saber cuál es el camino correcto. No quiero desperdiciar esta oportunidad en el futuro. Es sorprendente lo que puede esconderse en los rincones más oscuros de nuestra historia y cómo, de alguna forma, siempre termina volviendo para ponernos a prueba. ¿Qué harías tú? No olvides suscribirte, darle like y compartir, ya que me ayuda mucho. Hasta la próxima.